invito a que me acompañes a Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a dar lectura y vamos a meditar y a reflexionar sobre el capítulo completo. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18. Y vamos a hacer lectura de todos los versos. Segunda de Pedro es uno de los últimos libros de la Biblia, así que es fácil encontrarlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 18. Y el mensaje de esta mañana es la tardanza de su segunda venida. Cristo dijo que venía otra vez, como dice el coro, ¿verdad? Cristo dijo que venía por segunda vez. Ya han pasado 2000 años. Se está tardando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega? ¿Qué hace falta para que el Señor venga? Dice la palabra del Señor y leemos con mucha reverencia. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el día que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, entiéndase, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, oh amados, sabiendo tanto, hermano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por este domingo, 7 de junio del año 2020, Señor. Tiempo de angustia, tiempo de tribulación, tiempo de dificultades, pero tiempo en que tu palabra nos habla, nos exhorta, nos consuela, nos conforta, nos alienta, nos dice sigue hacia adelante, vendrán cielos nuevos, vendrán tierra nueva, esta tierra va a pasar, su injusticia pasará, los malignos pasarán, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en ti, Señor. Padre, guardados sin mancha de este mundo, santos, irreprensibles, en paz contigo, Señor. Por eso te pido, Dios, que esta palabra, esta prédica, toque los corazones de mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando, Señor. Seas tú obrando, seas tú reprendiendo, consolando, exhortando, enseñando, Señor. Aquel que no te conoce pueda ver tu gloria y puedan ser abiertos sus ojos de entendimiento. Y dejo todo en tus manos, presentándote también, Padre, todas las iglesias que ahora se están reuniendo y están predicando tu verdad. Bendiciones, Señor, que tú derrames bendición sobre cada uno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Qué precioso es el Señor. Y una de las cosas por las cuales mucha gente se pregunta en su interior, muchos lo expresan, es ¿cuándo viene Cristo? De hecho, en Mateo capítulo 24 vemos cómo los apóstoles le dijeron: oye, dinos, Jesús, ¿cuáles son las señales del fin del siglo? ¿Cuándo han de acontecer estas cosas? Eso es algo que está dentro del corazón del hombre, la intriga, ¿cuándo Cristo viene? Pero cuando nosotros vemos que la ciencia ha aumentado, cuando nosotros vemos que los años pasan y pasan y pasan, oiréis de rumores de guerra, rumores, vemos Guerra Fría, ya pasó, vemos Segunda, Primera Guerra Mundial, guerra contra Corea, guerra contra Irak, las naciones uniéndose en contra del Señor, vemos la persecución contra los cristianos. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Qué falta para que Cristo venga? ¿Por qué se tarda tanto? Y si nosotros en el año 2020 nos preguntamos esto no es una pregunta nueva. Esto es algo que en el primer siglo el apóstol Pedro tuvo que trabajar con esta pregunta, porque en ese siglo, apenas varios años, varias décadas de Cristo haber resucitado, ya se estaba diciendo: Cristo no viene, se está tardando. Habían burladores y personas que decían: ustedes tienen una esperanza falsa. Mira, si todo está igual desde que se creó el mundo, todo sigue igual, Cristo entonces no va a venir. Y habían burladores, y ese era un problema serio que el apóstol Pedro estaba trabajando con las iglesias que estaban en la diáspora, con los judíos que estaban afuera de Israel. Pedro divide sus cartas en dos. La primera epístola de Pedro trata el problema de la persecución. Los cristianos eran perseguidos por el emperador, eran perseguidos por los judíos, había inestabilidad. Y Pedro trata en su primera epístola de dar consuelo, diciendo: no te sorprendas del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes. El Señor está sobre ustedes, descansen en el Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sigan hacia adelante, porque Dios los ha transformado de oscuridad a luz. Esa es la primera epístola. Pero en la segunda epístola vemos un problema diferente. Y el problema que el apóstol Pedro está atravesando con su gente, con su iglesia, con las personas a las que él está hablando en la diáspora, fuera de Israel, es que habían falsos maestros, falsos profetas, incluso perros le llama el apóstol Pablo, y Pedro también le llama de esta manera: falsos apóstoles, lobos disfrazados de ovejas, que dentro de las iglesias estaban predicando una falsa doctrina, dentro de las iglesias estaban atormentando las mentes de los creyentes. Pero lo primero que Pedro trata de hacer entender a sus ovejas, a las ovejas de Dios que estaban en la diáspora, que eran expatriados de Israel,
es un concepto que está de moda hoy en día, como estuvo de moda en el tiempo de Pedro. Y es que estamos en los postreros días. Yo no sé si tú has escuchado que estamos en los últimos días. No sé si has visto en el Facebook y las redes sociales todo el mundo diciendo estamos en los últimos días, esta pandemia, ya esto se acaba pronto. Pues hermanos, quiero que entiendas algo. El concepto bíblico de postreros días y últimos días es desde que Cristo resucita hasta su segunda venida. El concepto de últimos días no es de ahora, del 2020. El concepto de últimos días es desde el año 33 o el año que fue que Cristo resucita. Desde que Cristo resucitó ya los apóstoles identificaban que esos eran los últimos días. Es decir, llevamos 2000 años en últimos días. Esto lo vemos en el mismo Pedro en el libro de los Hechos, cuando cita al profeta Joel, que Joel dice que en los postreros días vuestros niños verán visiones, vuestros ancianos verán visiones, y Pedro lo atribuye a Hechos capítulo 2 cuando hablaron en lenguas, y lo cita a sí mismo. Estos son los últimos días cumplidos, decía Pedro, en ese momento tan temprano en la iglesia. El autor de la carta a los Hebreos dice que ustedes saben que los profetas, Dios habló por medio de los profetas en el tiempo pasado, pero en estos postreros días, está hablando el autor de Hebreos, en estos postreros días nos habla por el Hijo. El Hijo es la última revelación de Dios. Y está diciendo en estos postreros días, primer siglo, ya estaban hablando de los últimos días, ya estaban hablando de los postreros días, ya estaban hablando del último tiempo. Y los postreros días está sumamente ligado a los falsos profetas. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3, verso del 1 al 5, dice que en los últimos días vendrán burladores, vendrán a hombres avaros, hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, implacables, amadores de los deleites antes que Dios. Ya en ese tiempo estaban falsos profetas, falsos obreros, falsos maestros, engañadores, hijos del diablo, hijos de Satanás que querían engañar a la iglesia. En 1 de Juan capítulo 2, verso 18, vemos que Juan dice, hijitos, este es el último tiempo. Sí, en el primer siglo ya se hablaba del último tiempo. Y el apóstol Juan dice, y ustedes han escuchado que el anticristo viene, pero les digo que ya hay muchos anticristos en medio de nosotros. Y el problema que Pedro específicamente estaba teniendo es que habían burladores dentro de las iglesias. Personas que se burlaban y decían, ¿cuándo viene? ¿Cuándo va a regresar? No ha regresado. Estamos en el mismo tiempo desde que se creó el mundo hasta este momento. Y eso era un problema serio. Porque a quienes Pedro estaba dirigiendo su carta, ya ellos se estaban desanimando. Ya ellos estaban diciendo, me quedé con el vestido de novia y nunca regresó mi novio. Ya se está muriendo la gente. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué Cristo no regresa y arregla todo esto que está pasando con el imperio romano que nos está persiguiendo? Y Pedro les dice y soluciona esto de una manera tan hermosa, porque este capítulo podemos dividirlo en tres. Podemos dividirlo en el problema que ya lo establecimos. El problema es que habían falsos maestros, habían burladores que decían que Cristo no viene, que se estaban burlando de los cristianos estaban desanimados. La solución que Pedro ofrece, y palabras para concluir. Este es este capítulo 3. Y la solución que Pedro ofrece, primeramente dice, no fueron hechos los cielos por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no torna atrás vacía. Eso lo dice Isaías capítulo 55. Cuando Dios habla, esa palabra tiene que formarse, tiene que hacerse. Y ustedes no vieron cómo Noé, porque no es un personaje principal de Pedro, y Lot también lo usa. Y ustedes no vieron cómo a Noé estuvo predicando a la gente y ellos se burlaban, ellos decían no va a venir ningún diluvio, y al final vino el diluvio. ¿Se tardó el diluvio? Sí, se tardó el diluvio, pero al final regresó. Al final vino el diluvio, al final vino el castigo.
Oye, la palabra de Dios no torna atrás vacía. Eso es lo que Dios le dice al profeta Habacuc. Apúntalo en piedra, apúntalo en tabla. Lo que yo he dicho se va a cumplir, dice el Señor. La palabra de Dios está llena de profecías. Hay sobre 300 profecías de la primera venida de Jesucristo. Todas se cumplieron. Todas las profecías de Jesucristo se cumplieron. Y si las profecías de Jesucristo en la primera venida se cumplieron, no se cumplirán en su segunda venida. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es preciosa. Atesora la palabra de Dios y ten por seguro que si se ha cumplido la palabra del Señor, definitivamente la palabra de Dios se cumplirá hasta el fin de los tiempos. No hay manera que esta palabra no se cumpla. No hay manera de que Cristo no venga. Pero escucha bien, aunque sabemos que Dios va a venir, tú tienes que entender algo, que Dios no tiene prisa. Dios no es como yo, Dios no es como tú, que nosotros estamos con prisa, con cosas, que tenemos que hacer esto. Si no hago esto, ¿qué me va a pasar? Dios no tiene prisa. Para Él, un día es como 1000 años. Esta palabra viene del Salmo 90, del Salmo de Moisés, en la cual Moisés dice, para Dios un día es como 1000 años. Recuerda bien, es como subrayado. No es que es, porque si para Dios un día es 1000 años, Dios tiene límite. Estamos hablando de un Dios que no habita en el tiempo. Estamos hablando de un Dios que habita la eternidad, que de una manera que nuestra imaginación no puede imaginarse. Dios trasciende el tiempo. Él lo ve todo. Él sabe del principio hasta el final. Y Él no tiene prisa. Para Él un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos dicen, como estos burladores dicen, como personas por ahí dicen, no, sino que es paciente. Dios tiene paciencia. Y dice, es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, los escogidos de Dios ya están en el libro de la vida. Las personas que Dios ha escogido para que sean salvas, dice la palabra que ya todas tus cosas estaban escritas en el libro de la vida. Es como si fuera un pote. Vamos a poner ese pote de esta manera y tú le vas echando chavitos, ¿verdad? Y hasta que no esté ese pote lleno de los chavitos que son, el Señor no va a regresar. Dice la palabra que hasta que este evangelio no sea predicado a toda nación, el Señor no va a regresar. Hermano, el regreso de Dios es algo que todos anhelamos. Pero es algo que dentro de su soberana voluntad, que solo el Padre conoce, Él es completamente soberano para venir cuando Él desee. Él no se limita a nosotros a decir, pues voy a venir porque ellos desean que yo venga. Claro que deseamos que Cristo venga, pero Cristo viene cuando Él quiera, en el momento que Él quiera, en el tiempo propicio y predestinado por Él para venir. Él no tiene prisa, hermano. Eso es lo que el apóstol Pedro les está diciendo. Y les está diciendo a los cristianos que están siendo perseguidos y a los cristianos que están viendo a estos profetas malvados, les está diciendo, estos profetas y estos malvados serán desechados y consumidos por el fuego eterno. Esta tierra va a pasar, esta tierra no será más. Mira lo que dice el verso 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y para perdición de los hombres impíos. Y en el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No sé si recuerdas a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, el hombre más buscado en todo el mundo. Llegaron a él de noche. Llegaron a él como ladrón en la noche. Llegaron a él los soldados de Estados Unidos de una forma que ellos no esperaban. Ni Osama Bin Laden, ni su ejército, ni las personas que estaban con él los sorprendieron. Porque el mundo no vive sabiendo que va a ser juzgado. Pero un día será juzgado. Ahora, hermano, ¿qué tiene que ver esto con nosotros?
cómo esta palabra nos orienta a nosotros. No sé si tú eres del área de Ponce, tú recordarás el correo viejo, el correo del pueblo de Ponce. Hace aproximadamente 1 año, 2 años, no recuerdo bien, se destruyó el correo en un fuego enorme. El fuego se vio hasta por lugares lejanos. Fue un fuego grande. Pero no hacía ni 1 año, quizás 1 año, 2 años, que el correo de Ponce fue remodelado completamente. Yo recuerdo que en aquel tiempo yo tenía que ir a otro lugar, ¿verdad? La calle Isabel, donde está una financiera ahora. Y nosotros teníamos que ir allá porque el correo lo estaban remodelando. Si los que invirtieron miles y quizás millones de dólares en remodelar el correo hubiesen sabido que eso iba a ser para pérdida, yo te aseguro que no hubieran invertido en ese correo. El Señor nos está diciendo a nosotros, iglesia, mira, espera en mi venida. Pero en lo que tú esperas, tú tienes que saber que este mundo será deshecho. Tú tienes que entender que este mundo ya no existirá más. Tú tienes que entender que la casa que tú has construido con tu dinero va a ser destruida. Tú tienes que entender que los ahorros que tienes en el banco, cuando tú mueras, ya no existirán más, otro se peleará por ellos. Tú tienes que entender que este mundo no nos pertenece. Mira el verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, él hace la afirmación y luego hace la pregunta. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora quiero que entiendas esto. Esto es como si fuera un sándwich. Porque el apóstol Pedro pone santidad, esperanza y vuelve a la santidad. Las 2 tapas de pan es santidad. Y el jamón y queso es la esperanza, el apresurarnos, el estar ansioso por su venida. Él dice santo. ¿Y qué significa santo? El apóstol Pedro define santidad en su primera carta, citando Levítico. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Mira, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Conformarse es cuando tú tienes un modelo y tú pones ese modelo ahí. No te conformes a eso. Tu cuerpo no puede estar conforme a eso. Tu mente no puede estar formada por eso. Estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Mira cómo habla. Dios es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque como está escrito, está en Levíticos, sed santos porque yo soy santo. Santo significa separado. Santo significa de otra clase. Santo significa que no pertenece a. Dios es santo y Dios quiere que nosotros seamos santos. Eso lo vemos también en Juan. Juan dice que este mundo perecerá. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los placeres de la carne. Hermanos, no podemos estar viviendo en los placeres de la carne. Los placeres de los ojos, el materialismo, en las cosas bonitas. Recuerda que este mundo será deshecho. La vanagloria de la vida, las posiciones. No podemos vivir conforme a eso. Tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo, Dios mío, hazme cada día más santo, porque yo espero tu venida y porque este mundo será deshecho, este mundo será destruido. No vale la pena que yo viva para este mundo. No vale la pena que yo me goce en las cosas de este mundo. Hermano, la santidad es lo único que crece en la vida del creyente. La salvación es una vez, la regeneración es una vez. Tú no eres salvo 20 veces. Fui salvo, perdí la salvación, fui salvo, perdí la salvación, fui salvo, perdí la salvación. No, eso no es así. Tú eres salvo una sola vez, porque con una sola ofrenda Cristo hizo el sacrificio, dice el autor de los Hebreos. Pero la santidad es algo que crece y hay momentos en que mengua. Pero tú tienes que echarle abono a esa santidad. Y quiero hablarte de una experiencia personal por darte un ejemplo de santidad. Hace varios años atrás yo podía ver todo tipo de películas. O sea, cuando hablo de películas, ¿verdad? Cuando decían malas palabras, por ejemplo. O maldecían a Dios. O películas de violencia.
Pero en los últimos tiempos, hermanos, cuando yo veo una película que aunque la trama esté interesante, aunque todo esté bien bonito y bien chévere, de repente uno de los personajes maldice a Dios, en ese mismo momento yo cambio la película, la borro. Ah, pero es que estaba buena, no me importa. Esta película está maldiciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí no, yo no quiero eso en mi casa. Y eso lo hace la santidad. Es algo que Dios obra dentro de tu corazón, donde ya tú te estás separando de las cosas que antes te llamaban la atención. Y si nuestra ciudadanía está en los cielos, y si nuestra ciudadanía está en las cosas de arriba, y si nosotros le servimos a un Rey vivo, a un Rey santo, y como Él es santo, Él nos llama a nosotros que seamos santos. Le dice el apóstol Pedro a los judíos expatriados, les dice, nos dice a nosotros en el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Si tú no vives esperando la venida de Dios, hay una banderita roja en ti. Hay algo raro en ti, hay algo que no está bien. Si tú eres un creyente y tú no vives en una espera ansiosa, sí, una espera ansiosa. Esta palabra que dice apresurándonos, en el griego lo que significa, y cuando vamos al original, lo que significa es ansiosamente. Yo he estado en bodas. Gracias a Dios nunca he estado en una boda donde la novia se haya quedado plantada. Nunca. Espero nunca pasar esa experiencia porque es lo que se llama vergüenza ajena. No quiero esa vergüenza ajena para mí. Pero sí he estado en bodas donde el novio se ha tardado. Donde el novio no llega, cuando se supone que el novio sea el que esté allí. ¿Y dónde está el novio? Y hay una espera ansiosa. Yo quiero que el novio llegue. Yo quiero, y la esposa, mayormente para su esposa, para mí no, porque yo no voy a estar con él. Es para su esposa, su novia. ¿Y dónde está mi novio? Yo quiero que llegue. Yo lo anhelo. Yo quiero estar con él. Si ese anhelo no está en tu vida, dile al Señor, Señor, por favor, dame ese anhelo de yo estar contigo. Porque en Apocalipsis 22:17, que ese es un verso que repetimos mucho, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Necesitamos estar con Dios. Queremos estar con Dios. Es nuestra casa real. Ayer yo estaba viendo una película del ejército. Y ustedes saben que en el ejército en muchas ocasiones se movilizan las personas varios meses, inclusive un año y medio para otro lugar. En este caso la película se trataba de ir a Irak. Estaban en Irak. Y ya estaba el deseo de regresar a casa. Quiero darle un abrazo a mi esposa. Quiero darle un abrazo a mi hijo. Hermanos, cuando tú entiendes, cuando Cristo dice que este no es nuestro lugar, este no es nuestro mundo, nosotros no debemos acomodarnos aquí. Yo quiero regresar a mi casa. Y mi casa está donde esté el Señor. Mira, yo no voy a traer controversia en cuál es el cielo nuevo y cuál es la tierra nueva. Porque algunos teólogos dicen que esta tierra, el cielo nuevo y la tierra nueva será en esta misma tierra. Otros dicen, no, el cielo nuevo y la tierra nueva va a ser en otro lugar. Bueno, Mateo 24 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De todas formas, si es este mismo planeta que va a ser transformado de alguna manera y será nueva tierra o será otro lugar, de las dos maneras es un cielo nuevo y es una tierra nueva. Y de las dos maneras cumple Jesús su promesa en Juan capítulo 14 que dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero estar con el Señor. Yo anhelo su venida. Señor, ven ya. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo quiero que tú vengas. Pero obviamente, Señor, tú eres el soberano. Y tú vas a venir en tu tiempo. Porque para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero de seguro, como tú creaste los cielos y la tierra y como tú has profetizado eso, de seguro eso se tiene que cumplir. Y yo voy a ser partícipe de eso. Porque si yo estoy vivo, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, si yo estoy vivo para ese momento, yo seré transformado. Pero si yo estoy muerto, también seré transformado y resucitado para la gloria.
y tendremos un cuerpo glorificado y siempre estaremos con el Señor. Luego el apóstol Pedro dice, procurad con diligencia. Hermano, no sé si te ha pasado que se te ha quedado la careta o la máscara en algún momento dado. A mí me pasa a veces con mi familia. Vamos a salir, recuerda la máscara, recuerda la mascarilla, ponte la mascarilla, la tienes en el carro. Antes de yo prender el carro o antes de yo darle reversa al carro, las mascarillas las tienen. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Diligencia. Se llama ser diligente. Fuimos a un restaurante hace poco y había que caminar, obviamente cuando tú estás en el restaurante, tú tienes que quitarte qué, porque si no, no puedes comer. Y entonces uno de mi familia caminó por el pasillo, la mascarilla. ¿Dónde está la mascarilla? Señora, se le quedó la mascarilla. Tuvo que mirar a buscar la mascarilla a donde estábamos nosotros sentados. Diligencia. Ser diligente. Y el apóstol Pedro está diciendo que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Mira lo que dice el verso 14. Estando en espera de estas cosas. Vamos a estar en espera de estas cosas. Yo no sé cuándo Cristo venga. Y algunos dicen que es esta pandemia. Y después de esta pandemia, hermano, no podemos estar poniéndole nombre a todas las cosas. Mira, este verso que dice que todo será deshecho fue aplicado para las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En los años 40, creo que fue, más o menos, cuando la Segunda Guerra Mundial. Y los cristianos de esa época, que vieron que fue deshecha esa ciudad, decían, se está cumpliendo Pedro. Han pasado ya 60 años, 70 años. Nosotros no podemos estar poniéndole nombre a todas las cosas que pasan, porque cuando Cristo viene, no lo sé. Yo no sé. Hermano, escucha esto. Todo puede estar cumplido y Cristo no venir. Voy a repetirte esto de nuevo. Todo puede estar cumplido y Cristo no venir. ¿Por qué? Porque Él no tiene prisa. ¿Por qué? Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque Él es paciente para aquellos que se están perdiendo. Él viene cuando Él desee, pero cuando Él desee y Él llegue, Él me va a hallar santo, sin mancha, delicado, en paz, irreprensible ante Él. Este concepto está en Pablo cuando dice en Efesios capítulo 5 que Él quiere que su iglesia sea santa y sin mancha. ¿Qué significa santa y sin mancha? Virgen. Virgen. Que no tienen otros dioses. Recuerda que en el Antiguo Testamento cuando los profetas decían, ustedes han fornicado, ustedes son adúlteros, ustedes tienen otros dioses. El concepto es que ustedes tienen otros ídolos, que ustedes no me son fieles a mí. Y el Señor quiere que en esa espera, porque estamos en esa espera, que Cristo venga, anhelamos su venida, seamos santos, seamos sin mancha. Porque esa es la iglesia que Cristo espera. Dice que Él murió por nosotros, Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo hablando, para que nosotros seamos sin mancha, completamente limpios ante su presencia. Hemos visto el problema, hemos visto la solución, y vamos a ver y analizar las últimas palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo, para apoyar su argumento, se vale en las cartas de Pablo, el apóstol Pedro se vale y se apoya en las cartas del apóstol Pablo. Es la única carta en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento que apoya otras cartas del Nuevo Testamento. Él dice, esto no lo digo yo. Oye, vendrán burladores en los últimos días. Esto no lo digo yo, Pedro. Oye, que tenemos que vivir en santidad. Esto no lo digo yo, Pedro, solamente. Oye, que tenemos que vivir sin mancha. No, eso no lo estoy diciendo yo, Pedro. No. Eso lo dice Pablo también. Eso lo dicen otros escritos también. Esto lo dice la palabra de Dios. Hermano, sigue viviendo en santidad, sigue esperando su venida. Él vendrá cuando Él quiera, no lo sabemos. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo a Pedro cuando Pedro le pregunta, oye, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan el apóstol. Cristo le dice, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hermano, no sé si a ti alguien te ha preguntado o te ha dicho esas palabras.
¿Qué te importa a ti? No te metas en lo que no te importa. Uf. Si alguien le dice eso, son palabras ofensivas. Y el Señor está diciendo, ¿cuándo yo voy a venir? Dice el Señor, ¿cuándo yo voy a venir? No te concentres en que si esta pandemia, porque yo vengo, no te concentres en eso. Concéntrate y entiende que yo voy a venir porque yo cumplo mi palabra. Concéntrate y entiende que yo no tengo prisa, porque para mí un año es como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Concéntrate en que vivas en santidad ante mi presencia. Concéntrate de que cuando yo venga te halles siendo fiel. Concéntrate de que cuando yo venga ya no estés amando las cosas de este mundo. Concéntrate de que cuando yo venga seas como una virgen desposada, sin ídolos, amándome a mí primero, a mí segundo, a mí tercero. Concéntrate en que yo sea el centro de tu vida. Concéntrate en que tú estés siguiéndome a mí, dice el Señor. Concéntrate en que seamos santos. Pero recuerda que vendrán burladores. Recuerda que vendrán falsos maestros, y en las últimas palabras del apóstol Pedro, en el verso 17, vuelve y les repite, tengan cuidado de los burladores. Hermano, usted no sabe cuántas personas enseñan falsa doctrina. ¿Cuántas personas están en Facebook y cuántos hermanos caen en falsas doctrinas? Y dice la palabra del verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano esto, ya ustedes lo saben, por favor. Es como los temblores. Yo no sé, pero yo recuerdo que en enero dijeron que esto iba a durar un año. Que esto podía durar más de un año. Y cada vez que tiembla nos sorprendemos. ¿Por qué? Si lo sabíamos de antemano, esto va a seguir temblando. Alguien de Estados Unidos me pregunta de cómo está Puerto Rico. Pues sigue temblando, claro, no tembla como el 7 de enero, pero sigue temblando. De hecho, hoy se cumple febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses. Hoy, 7 de enero. Va a seguir temblando, pero cuando tiembla no te sorprenda. Porque ya lo sabías. Cuando estas cosas pasen, no te sorprendas, hermano. Hermano, no estés buscando señales. Ya las señales están escritas. ¿Cuándo Cristo viene? Ay, por ahí viene el Señor. Yo no sé si Cristo venga ahora o venga de aquí a 1000 años. Yo lo que sé es que yo voy a vivir en santidad. Y cuando Él venga, me halle haciendo el bien en Él. Yo quiero congregarme, yo quiero servirle al Señor, yo quiero predicar el Evangelio, yo quiero sanar las almas, yo quiero seguir haciendo en eso. Mi concentración está en Señor, te espero ansiosamente. Claro, yo quiero que tú regreses, Señor. Yo no sé cuándo tú vienes, pero yo voy a vivir en santidad. Yo voy a ser esa virgen que tú vas a desposar en tu venida. Y yo sé que esos burladores y esos falsos maestros y esas personas que prometen a la iglesia cosas que no son, y esos lobos rapaces vestidos de oveja, y esos falsos apóstoles y esos falsos profetas, esos falsos maestros serán condenados. Porque el mismo Cristo dijo, si uno de estos hace caer a uno de estos mis pequeños, mejor le fuera que se amarrara una soga al cuello con un gran peñón de una piedra enorme y la echara al mar. Hay condenación para ellos. Los malvados serán condenados. Esos burladores serán condenados. Pero tú sigues esperando en sus promesas. Tú tenlo por seguro. Cristo viene. Cristo viene. Él lo dijo que vendría otra vez. Buscaría un pueblo limpio, un pueblo sin mancha. Y mira lo que dice el verso 18, cómo el apóstol Pedro termina su epístola, diciendo, antes bien, creced en la gracia. ¿Qué es eso de crecer en gracia? ¿Cómo es eso de crecer en gracia? ¿Cómo tú eres salvo? Dime cómo tú eres salvo. Tú eres salvo por gracia. Recuerda que la misericordia es una cosa, la gracia es otra cosa. La misericordia es el aguantar el juicio. Cuando Dios tiene misericordia hacia nosotros, Él retiene el juicio sobre nosotros. No hay juicio, eso es misericordia. Pero cuando tenemos gracia, va a un escalón mayor.
Porque no es que aguanta el juicio, es que te premia por ser malo. Espérate, pero eso no es justo. ¿Cómo que me premia por ser malo? Sí, nosotros somos malos, somos pecadores. Pero por gracia, Él nos premia porque aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la forma de amor más grande, la muestra de amor más grande. Mire, yo he escuchado, ayer escuchaba a una persona en la televisión, en los medios sociales, diciendo que la muerte de un hombre puede cambiar al mundo. Refiriéndose a la muerte de George Floyd. Y hermano, esto es algo, ¿verdad?, que ha trascendido y nos apena mucho lo que pasó. Pero esto de que la muerte de un hombre puede cambiar el mundo no se aplica a George Floyd. Se aplica a Cristo. La muerte de un solo hombre hace 2000 años atrás ha cambiado el mundo entero, que se divide en las cosas, lo que sucedió antes de Cristo y después de Cristo. Pero no tan solamente ha cambiado el mundo entero, me ha cambiado a mí. Ha cambiado la vida de miles y miles de personas que seguimos a Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que vivimos en santidad para Él, que esperamos su segunda venida, que predicamos al mundo de que esto no va a cambiar con marchas, esto no va a cambiar con situaciones. ¿Cuántas marchas no se han hecho anteriormente? Porque el problema del hombre no es un problema externo, es un problema interno. Y el único cirujano que puede llegar a las profundidades del corazón del hombre es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Tienes que nacer de nuevo para comprender esto. Si tú no has nacido de nuevo, no has conocido al Señor, hoy es el día de salvación para tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, te dice el Señor. Acéptame a mí como único y exclusivo Señor y Salvador. Y recuerda, ya estamos en los últimos días. Pero no porque vino una pandemia. Es porque desde que Cristo resucitó hasta este momento ya estamos en los últimos días. Y Dios no tiene prisa. Dios vendrá, pero no sabemos cuándo. Él se tarda porque Él es soberano. Él llega cuando Él quiera. Y Él tiene paciencia para con muchos. Y para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero hasta que Cristo regrese, lo que me compete a mí es vivir en santidad en su presencia. Es amarle con todo mi corazón. Es servirle. Apartarme del pecado. Apartarme y aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y amar todo lo que Dios ama. Te invito a que inclines tu rostro en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos consuela y nos alienta y nos ayuda, Dios, a seguir hacia adelante. Pidiéndote, Padre, que nos des paciencia. Mucha gente dice, no pidas paciencia porque vas a tener pruebas. Pero es que si ya tenemos pruebas, necesitamos paciencia. Si ya tenemos tribulación, necesitamos esa paciencia, Señor. La paciencia de que la paciencia de esperarte a ti, Señor. No es cuando nosotros queramos, es cuando tú digas. Señor, que hasta que tú regreses por nosotros, tu esposa, tu novia, tus hijos, nosotros vivamos en santidad. Nosotros crezcamos en gracia, en darte las gracias por la gracia de Dios. Que crezcamos en conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Como decía el apóstol Pablo, que muy bien cita a Pedro, Señor, en múltiples ocasiones en sus epístolas, y inclusive hasta lo cita hablando con nombre en las cartas del apóstol Pablo. Señor, como decía el apóstol Pablo, tengo por basura todo, porque quiero conocer a Cristo. Que tengamos por basura todo, Señor. Que no nos conformemos a este mundo.
sino que nuestra mirada y nuestros pensamientos estén hacia el otro mundo, hacia el cielo nuevo, hacia la tierra nueva, hacia tu segunda venida, esperando ansiosamente en santidad y sin mancha. Aunque veamos falsos profetas, aunque veamos burladores de la fe, como cuando en el tiempo bíblico los romanos se burlaban de ese Dios que murió en un madero. Hoy en día vemos burladores, Señor, falsos maestros, falsos profetas, Señor. Pero todos ellos tendrán su parte con el Dios de ellos. Tendrán su parte en el lago de fuego y azufre con el Dios a quienes les sirve. Pero nosotros te esperamos a ti, Señor. Queremos que regreses, Señor. De lo profundo de nuestros corazones, deseamos que regreses. Pero, Señor, hasta que tú no vengas, queremos vivir en santidad. Transforma nuestros corazones, transforma nuestra mente para vivir en esa piadosa manera de vivir. Te doy gracias, Señor. Yo en tus manos a todos mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos. Maravilloso el Señor. Tremendo mensaje para estos tiempos. Tiempos cruciales, tiempos muy importantes en nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, dominio propio para poder entender estas cosas. No es fácil. Pero podemos, con la ayuda de Dios Todopoderoso y del Espíritu Santo, entender la realidad de los días. No es que tengamos los días contados. Como dijo nuestro pastor, un día pueden ser 1000 años, pero tenemos que ir preparándonos para cuando partamos de aquí, estar seguros de que vamos a estar en su presencia con Él. Amén. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, mi Dios de la gloria, esta hermosa mañana que tú nos has dado, mi Dios. Cuando hemos escuchado tu palabra, palabras de fortaleza, palabras para poder entender tantas cosas, mi Dios, para ir preparando el camino, para ir preparando lo que tú tienes para nosotros, y que nosotros pacientemente, esperanzados, podamos entender que también tú nos des la paciencia y el entendimiento para poder entender y esperar en tu momento. Amén. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh 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 Dios. Gloria a Dios, gracias al Señor, hermano. Sabemos que muchas iglesias ya han dado reapertura desde que se supo, ¿verdad?, que las iglesias podíamos reunirnos a finales de mayo. Nosotros determinamos que la fecha fuera el 14 de junio, es decir, la semana que viene,
¿verdad? Para poder reunirnos. Básicamente nuestras visitas y los hermanos que venían siempre eran de 90, 100 hermanos aproximadamente, a veces llegaban 120, otras veces llegaban 80, o sea, estaba entre ese range, ¿verdad? Hemos habilitado y en el ala mayor solamente hay espacio para 30 y pico de hermanos. El servicio lo vamos a comenzar la semana que viene. Vamos a dar un solo servicio a las 11 de la mañana. Los hermanos, cuando se llene esta ala, los vamos a transportar, si es que llegan más hermanos, hacia el anexo. Ya hemos preparado, hemos hecho ensayos con los mujeres, tenemos la máquina del termómetro, tenemos el atomizador, tenemos todo, hermano, la alfombra, ¿verdad? Estamos pensando comprar también purificador de aire, o sea, hemos hecho una inversión para esto, ¿verdad? Para que todos estén bien, todos estemos cómodos. Hemos preparado un plan, ¿verdad?, de reapertura también, que yo le envié a los miembros de la iglesia también. Y si vemos que la cantidad de hermanos, ¿verdad?, se extiende y vemos un patrón de que hay muchos hermanos, pues entonces vamos a dividir entonces el servicio en dos. Vamos a poner un servicio a la mañana a las 8:30 y otro servicio a las 11, pero eso lo vamos a ir meditando y orando, ¿verdad?, conforme pasen los días y ¿verdad?, las semanas. Así que te pido que ores mucho por esto, ores mucho por esta reapertura, ores mucho, ¿verdad?, para que Dios obre, no tan solamente en nuestra iglesia, sino en todas las otras iglesias. Sabemos que los casos del coronavirus, ¿verdad?, están progresando, ¿verdad? Hay muchas formas, muchas personas que dicen que eso es porque la prueba rápida está diciendo que sí, cuando no es que no. Bueno, la situación es que está, ¿verdad?, aumentando los casos. Y siempre recordándoles a todos ustedes, ¿verdad?, que tenemos que protegernos, que tenemos que ser con nuestra familia, que tenemos que tener un balance. El miedo excesivo no puede existir, ¿verdad? No puede existir en ningún momento, porque la probabilidad, porque hay una probabilidad, bueno, hay una probabilidad de que el avión se caiga cuando te montes en el avión, pero no por eso tú no te vas a montar en el avión. O sea, nosotros no vivimos en miedo, hermano. Nosotros no podemos permitir que el miedo se apodere de nosotros. Tampoco podemos vivir en una confianza excesiva porque somos irresponsables. Tenemos que mantener el balance, ¿verdad? El cuidarnos, el usar las mascarillas, el mantener la distancia. Y así que te pido que ores mucho por esto. Son tiempos difíciles para todos, para las iglesias también. Así que, hermano, acompáñame a orar. Vamos a orar para dar comunidad a este servicio y orar por el servicio de la semana que viene, orar por las iglesias que ya se están reuniendo, por los pastores, por los líderes, porque cambia todo ha cambiado. Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la ayuda para seguir hacia adelante. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este servicio. Gracias por cada persona que ha hecho posible que este servicio pueda darse. Y te quiero pedir, Dios, por los servicios próximos, Señor, por los métodos, Señor, todas las cosas que se han hecho para que podamos cumplir las reglas. Y no solo cumplir las reglas, sino que podamos estar seguros, en un ambiente seguro, en un ambiente en el cual, Dios mío, nos respetemos, guardemos distancia, usemos la mascarilla, lavemos las manos. Padre, y te pido no tan solamente por esta iglesia, sino por todos mis amigos, Señor, mis hermanos pastores, por todas nuestras hermanas iglesias, Señor, que se están reuniendo. Que no haya un solo enfermo, Dios, de coronavirus en ninguna de las iglesias. Para que, Dios mío, no se culpe a la iglesia ni tampoco se ponga en cuarentena a las personas de la iglesia. Que tú nos proteges, nos ampares, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia. Como Moisés dijo, yo repito, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no está con nosotros, Señor, no queremos hacer nada de esto. Esto es solamente una religión más, un círculo social religioso más. No, Señor, necesitamos tu presencia. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude, nos dé la sabiduría y entendimiento para poder proseguir la vida, Dios. Te pido por cada persona que nos está sintonizando, que nos está viendo por las redes, los que están aquí presentes, porque hay mujeres que están ensayando, hay músicos, Señor.
Te pido que los bendigas a todos, nos guardes, nuestra familia, nos cubras. Que esta tarde sea una tarde hermosa. Que esta semana sea una semana hermosa para poder pasarla en familia, Señor. Te honramos y te adoramos a ti. Te damos gracias. Nos allegamos a tu presencia y nos acercamos a ti, Padre, en el nombre que tú has determinado que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.